Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 245-9706, 245-9706, o escribir a los emails diauribe@hotmail.com, diauribe@hotmail.com, o a la página web www.diana-uribe.com. Hoy vamos a ver cómo termina todo el siglo XIX y queda lista una nación para enfrentar el siglo XX. La vez pasada estábamos viendo cómo todo ese proceso de conformación de una nación va a conducir a una filosofía, que es la filosofía del pragmatismo. Y cómo esa filosofía del pragmatismo es la que va a dar el estado mental para que esta gente se proyecte hacia el siglo que viene. Con esto, con la mitología del oeste y con todo lo que estábamos viendo, ya tenemos una nación. Ya estaremos listos para enfrentar el siglo XX. Como es tan importante el papel que este país va a desempeñar durante el siglo XX, es fundamental que entendamos qué fue lo que pasó en el conjunto del siglo XIX, porque es en el siglo XIX donde se forjan las condiciones históricas para que esta gente, cuando llegue el siglo XX, se pueda convertir en una potencia y termine teniendo un papel definitivo en los destinos de la historia de ese siglo en su conjunto, en su totalidad. Entonces, todo lo que nosotros hemos visto, todo en el último ciclo de programas, pasó en el siglo XIX. Es decir, en 100 años, a este país le pasaron tantas cosas que pasó de ser una serie de reinos, unos primeros estados con un concepto político de un estado de derecho, a convertirse en un país que ya despega el siglo XX en unas condiciones históricas buenísimas y que le va a permitir hacer unos desarrollos tecnológicos inimaginables, más allá de los que ya se habían producido. Será tan vertiginoso, tantas las transformaciones, lo completamente diferente que quedará este país cuando termine el siglo, que es importante retomar para entender la importancia de lo que ellos van a tener en el siglo XX, todo lo que pasó en el siglo XIX, con sus pasiones, con sus contradicciones, con sus utopías, con sus exterminios, con la muerte de los mundos mágicos, con el comienzo del progreso. Todo eso va pasando. Por eso su filosofía, como estábamos viendo la vez pasada, no cree en las cosas eternas, porque la constante para ellos fue el cambio. Así que tienen que hacer filosofías y leyes que se adaptan a una sociedad eternamente cambiante, porque la mutación ha sido el sino de su desarrollo en la historia. Entonces nosotros estábamos viendo cómo a partir de una gigantesca migración, enorme migración, cómo habíamos empezado el siglo XIX contando cómo se fueron desbaratando las sociedades en Europa, y cómo al desbaratarse las sociedades en Europa, toda esa cantidad de gente fue llegando a América, cómo va empezando a surgir el mito de América, el sueño americano. Habíamos visto cómo sucumben los imperios, cómo están colapsando, cómo hay una cantidad de sociedades en la hambruna, cómo los irlandeses
van a tener que llegar allá 4,5 millones de los 8 millones que eran por la hambruna de la patata, que va a desintegrar esa sociedad herida entre sus dolores, la manera como los dejaron morir, la falta de alternativa física para seguir existiendo allá, va a hacer que los más convencidos de los irlandeses tengan que salir en barcos simplemente para encontrar un mañana. Y cómo van llegando a América, primero los irlandeses en grandes oleadas, y con ellos gente de todas las naciones de Europa, desde alemanes, suecos, italianos, todo el mundo. Europa se desocupa porque sus conflictos la hacen invivible en el siglo XIX, y todo este combo va llegando a América. I am a true-born Irishman, I'd never deny what I am. I was born in North Cork by the Limerick tip line, but it's now far away, here I stand. Hooray, me boys, hooray, no more do I wish for to roam. Con los emigrantes estamos viendo que se van creando una gran cantidad de necesidades, una enorme cantidad de necesidades, porque es que esto es una marea, o sea, es una cantidad de gente, estábamos hablando de millones, tantos como estrellas, dijimos en un momento dado, tantos como estrellas. Y habíamos visto que estos emigrantes llegaban al norte, y que al llegar al norte van a empezar, el norte se está industrializando. Entonces vimos cómo había dos países. Cuando empezamos el siglo XIX, aquí hay dos naciones. Está completamente roto porque está un sur que quiere gobernarse de su manera y mantener el esclavismo, la esclavitud, como su forma de existencia económica a través de la cultura de las plantaciones, y habíamos visto todo lo doloroso y todo lo terrible y todo el crimen humano que eso significaba, y hay un norte que se está industrializando. Y habíamos visto que ese norte y ese sur habían llegado a un punto tal que se rompen en una guerra que va a marcar la conciencia histórica y la conciencia ética del siglo XIX en Estados Unidos, porque es hasta el momento, inclusive hasta hoy día, la experiencia más traumática que ellos han vivido como nación fue la guerra de secesión, por su 1,000,000 de muertos y por la manera como eso se rompe. Entonces habíamos visto cómo el sur queda completamente desbaratado después de esto, sometido a las condiciones del norte, desaparece la esclavitud. Habíamos visto cómo la compra de los diferentes estados van a ir ensanchando las fronteras. Todo esto está pasando al tiempo. Entonces está la compra de los estados, y habíamos visto cómo compraron Luisiana, y cómo Luisiana permitía la expansión de la frontera, y Luisiana va a quedar metida dentro del combo del sur, porque ellos consideran que fueron, digamos, pasados de manos sin decirles nada, por eso se van a meter con los del sur. ¿Y cómo va a pasar esta guerra tan terrible en la cual ellos se van a romper verdaderamente antes de tratar de conformar una nación? Y vimos el papel que el presidente Lincoln había tenido en la idea de articular un solo pueblo, y cómo él había dicho que bajo ninguna circunstancia la esclavitud era éticamente tolerable en ningún sentido, bajo ninguna circunstancia, y menos aún por el hecho de ser rentable. Que eso, mejor dicho, que la esclavitud no tenía ninguna manera de ser tolerada, y habíamos hablado en ese momento cómo la esclavitud empezaba por el secuestro y llevaba a una barbarie por generaciones y generaciones, y esto determina la historia de los pueblos africanos que se ven inmersos en una tragedia terrible, absolutamente atroz, sin comerlo ni beberlo, porque es por lo que estaba pasando en las plantaciones del sur. Y habíamos visto en este contexto el papel que había tenido Luisiana, y habíamos visto cómo surgía en medio de esta tragedia la música de Nueva Orleans.
visto cómo la guerra de secesión va a partir esta nación de esa manera y cómo después de todo eso el norte gana la jugada, y el norte gana la jugada por la industrialización. Gana la jugada, pone sus reglas, impone sus medios y sus formas. El sur queda apachurrado. Las comunidades negras pasan de la esclavitud al racismo, que esto era un tema del siglo XX, de todo el siglo XX, el tema del racismo, y cómo recién terminada, tan pronto termina la guerra de secesión, digamos, en el último año de la guerra de secesión empieza la construcción de lo que va a articular este país en términos físicos, el ferrocarril. Y habíamos visto cómo el ferrocarril unía al oeste con el este, y cómo se hizo esa epopeya tan dolorosa y cómo esto involucró la vida de millones de emigrantes chinos que venían de una sociedad que se desintegraba cuando el confucianismo colapsó y las guerras del opio inundaron esa nación en una situación absolutamente desventajosa contra los ingleses en su expansión allende los mares, y vimos cómo se construía ese ferrocarril con todos los obstáculos del mundo, y cómo la construcción del ferrocarril empezó a matar las manadas de los bisontes, y al matar las manadas de los bisontes empezaron a desaparecer los pueblos de las naciones indias, y cómo aquí se nos plantea un punto crucial en la guerra por la supervivencia de los mundos indios, y cómo el progreso, como un paradigma, como un destino manifiesto, como una idea de lo que es un proyecto de nación, aplasta a las naciones indias y va acabando con ellos donde quiera que el progreso considere que se necesitan esas tierras para alguno de sus fines y para alguno de sus objetivos. Entonces, como la pelea más grande va a ser la del ferrocarril, y cómo a partir de ahí empiezan las guerras que van a terminar ya con la rendición de la última de las naciones indias, y ya las reservaciones, como las reservaciones son la larga marcha de las lágrimas, el fin de un tiempo mágico que había durado 10.000 años de cosmovisión y de encuentro con la pradera, de encuentro con los bosques, con los pantanos, con los ríos, como esta gente que había considerado que la naturaleza y ellos eran un todo, y que sus dioses se expresaban a través de la lluvia y a través de los atardeceres y a través de la sabiduría totémica de los animales y del espíritu. Y habíamos visto cómo el gran jefe indio Seattle había advertido cuando aceptaba de una manera irrevocable, porque no había nada que hacer, la pérdida de sus tierras, pero les decía con todo el corazón que por lo menos las amaran como ellos las habían amado, que por lo menos las trataran como ellos las habían tratado. Entonces hemos visto cómo estas naciones indias pierden la batalla de la historia de sus tierras para convertirse en un pueblo sometido, en un pueblo vencido por un destino manifiesto, por una idea de progreso, por la máquina que avanza, por el caballo de hierro y la dolorosa muerte del alma, del mundo de las praderas, y el recuerdo perenne de los animales totémicos, que pasarán generaciones antes de que exista una conciencia histórica lo suficientemente amplia para entender el legado que estos pueblos dejaron en el espíritu humano, y poder entender la sabiduría que su manera de ver el mundo tenía que aportarnos. Vimos eso también, y hablamos un poco de la rueda medicinal, que después mostraremos cuando la conciencia del espíritu indio en los años 60 vuelva a decirnos y a hablarnos cosas del mundo del gran espíritu que había quedado aplastado por el paso del caballo de hierro.
y habíamos visto cómo se corre la frontera, muchas cosas están pasando al mismo tiempo, mientras en el sur se están reacomodando después de haber perdido absolutamente toda su cultura, después de lo que el viento se llevó, después de la humillación, la derrota, la desarticulación, la invasión de los ejércitos del norte, mientras todo eso está pasando en el sur. En el oeste, las tribus de las naciones indias están desapareciendo en unas guerras desiguales, con tratados rotos, palabras incumplidas, tráfico de promesas, con matanzas de aldeas, con todo eso, o sea, con los métodos más sucios va acabándose el mundo del oeste, mientras las naciones indias están enfrentando la hora de mayor peligro de su existencia sobre la tierra. También están surgiendo el mundo de los ganaderos y el mundo de los ovejeros, y van surgiendo los vaqueros, y van surgiendo los granjeros, y esos gigantescas granjas que van a ocupar lo que fueron las praderas de los bisontes ahora con el ganado, nos traerán los tiempos de bonanza. Entonces habíamos visto el mundo de los vaqueros, y el mundo del oeste, y el mundo de las caravanas, y de los granjeros, y de toda la gente que va llegando allá. Habíamos visto el Pony Express. Habíamos visto que se ha formado todas las diligencias, los carromatos, las caravanas que llegaron allá. Habíamos visto la frenética ruta del oro y cómo la ruta del oro va a determinar en una parte importantísima la apertura de las fronteras del oeste. En el siglo XIX es cuando sucede lo del Álamo. Habíamos visto que le quitan a México el 67% de los territorios de la Alta California. Y eso se convierte en una frontera que va a dar también origen al mito del oeste, como toda esa tierra que era, la tierra que era de los indios, se la llevaron los granjeros y se la llevaron los ganaderos y los ovejeros. Y la tierra que era de los mexicanos, en cambio, también. Entonces, indios y mexicanos pierden sus tierras en el siglo XIX y se van a convertir en parte de este proyecto de nación, los que queden de los unos y los que queden de los otros, que en ese momento serán 4 gatos, después la cosa va a cambiar. Sí, es el fin del mundo de ellos. Las comunidades negras quedan atrapadas en una sin salida entre el fin de la esclavitud y el comienzo del racismo. Los blancos van avanzando y van creando, digamos, toda la sociedad. Entonces, mientras en el oeste se están dando todas esas contradicciones, están buscando crear una ley que todos puedan obedecer por encima de la pistola, de los ejércitos privados, de los intereses que se hacen valer a la fuerza, que si los ganaderos, que si los ovejeros, y todo esto va a generar en guerras de cantinas, en balaceras, y el salvaje oeste va a crear una mitología importantísima que va a prefigurar la identidad histórica de los Estados Unidos en el futuro, porque ellos se reconocerán en lo que consideran la epopeya del viejo oeste, que es el 40% del territorio. Eso está pasando en el oeste. Y también en el mismo siglo XIX, en el norte, o sea, el sur está llevado, el oeste está en efervescencia, en el norte es donde se está dando el gran salto hacia el progreso. Y todo esto es cierto a la vez. Entonces, en el norte habíamos empezado por los telégrafos. El telégrafo empieza a comunicar las noticias de un lado al otro, empieza a contar qué está pasando, y vemos cómo todos los inventos van cambiando la faz de la tierra. Entonces, después del telégrafo, habíamos visto cómo Alexander Graham Bell, el hombre que había nacido entre el silencio de una madre sordomuda y la locuacidad de un padre profesor de oratoria, había desarrollado un invento que pudiera comunicar a las personas a través de un aparato en el que pudieran hablar sin necesidad de salir de su casa.
Bell había inventado el teléfono y al mismo tiempo, digamos, habíamos visto también cómo los inventos son todos colectivos, pero hay alguien que es el que lo populariza y lo da a conocer y que es el que queda históricamente como al que se le atribuye el invento. No quiere decir que el único teléfono lo hizo él, y eso lo vimos suficientemente en el tiempo en que estábamos construyendo la sociedad industrial. Y habíamos visto cómo Edison va a crear la bombilla eléctrica y va a iluminar por primera vez el Mississippi y va a iluminar en el parque de Melrose. A medida que la gente va subiendo las escaleras se van iluminando los bombillos, y cómo al final de la vida de Edison el mundo quedaría iluminado cuando al principio estaba la penumbra. El hombre que trajo la luz eléctrica y la electricidad, y con la electricidad es posible el mundo industrial, desde el alumbrado público hasta el rock, cuando surja en el siglo XX, porque no es que las guitarras eléctricas, ¿cómo es que son? Eléctricas. Entonces, cómo la sociedad industrial se hizo a partir de los muchísimos inventos de Edison, que son todos, pero el que nos queda es el de la luz eléctrica, digamos el de mayor impacto, y cómo al mismo tiempo que Thomas Alva Edison está inventando la bombilla eléctrica, George Westinghouse se está inventando el sistema de corriente alterna junto con Tesla, y cómo es Tesla el hombre que tiene la tecnología para crear la corriente alterna, es decir, la manera de distribuir la corriente desde los grandes generadores hasta los electrodomésticos. El invento es de Tesla, pero el que lo convierte, trabajando los dos, en una transformación gigantesca en la vida cotidiana, es Westinghouse, y cómo por Westinghouse aparece el mundo de los electrodomésticos y empieza el mundo de los interruptores, y ahí es cuando llegamos a la casa, prendemos la luz y aparece Westinghouse en el interruptor, Tesla en la corriente alterna y Edison en la bombilla eléctrica, en el solo procedimiento de llegar a la casa, girar la llave y prender la luz. Ahí están los tres. Entonces habíamos visto eso, y cómo los frenos de aire comprimido hacen posible que el ferrocarril ya no sea tan riesgoso para detenerse, como todos ellos están ligados al ferrocarril. Todo el mundo se va a meter de una u otra manera en los trenes, ya sea porque monten él y se inventen los trenes de aire comprimido, como le pasó a Westinghouse, ya sea porque decida que lo que va a sacar del fondo de la tierra solamente se va a transportar en ferrocarril, como es el caso de Rockefeller, ya sea, y empiezan los magnates petroleros, cuando ya empiezan en esta época a surgir todo lo que va a ser poco a poco la era del petróleo, y estábamos viendo cómo entre los inventos de Edison estaban las patentes del cine, las patentes de todos los inventos, pero la patente del cinematógrafo hacía que hubiera que pagar grandes sumas para poder hacer películas. Como para evitar el pago de las patentes, se compraron un terreno en el límite con México, de forma que hubiera la posibilidad de pasar a México rápidamente cuando llegaran los señores que hicieran efectivo el cobro de las patentes y no los encontraran, y cómo ese terreno, por los árboles que estaban allá, se va a llamar Hollywood, con una cantidad de migrantes húngaros, judíos, que vienen de la Europa que se desintegra a crear la máquina de sueños. Así que la máquina de sueños está a las puertas del siglo XIX, cuando el cinematógrafo ha sido inventado, y vienen esta cantidad de migrantes a formar un mundo que será el imaginario con el que el planeta conocerá a los Estados Unidos, que serán las producciones de Hollywood. Esto ya queda montado técnicamente por el cinematógrafo y físicamente por el terreno de Hollywood, y las temáticas serán todas esas historias que traen estos pueblos de Europa, más las que sucederán en este mundo, y eso es lo que la gente va a conocer. Habíamos visto cómo los grandes inventos, el telégrafo, el teléfono, el ferrocarril, cambian la faz de la tierra, pero también hay otros. Habíamos visto la máquina de coser, la cuchilla Gillette, los enlatados, los blue jeans que se había inventado Levi Strauss en la época en que los mineros del oro tenían que pasar días enteros en los socavones tratando de encontrar minas en los aluviones de los ríos y todo eso. Y habíamos visto cómo en
medio de esto se inventan la máquina de escribir, y con la máquina de escribir empieza a abrirse el paso para el periodismo, el cuarto poder. Pulitzer y Hearst van a desarrollar la gran prensa a partir de las rotativas, los rodillos de tinta, los papeles que se podían pasar en el rodillo y el fotomontaje. Pero los corresponsales son los que escriben con la máquina, y el primero que había escrito con la máquina en una novela era Mark Twain, uno de los espíritus libres que está rondando estas tierras en un alma maravillosa que está pensando siempre de una forma satírica, libre, en una sociedad que se está industrializando a unos pasos agigantados. Y habíamos visto con la máquina de escribir cómo nos surge la figura de Jack London, que más que libre es indómito. Y cómo a través de la figura de Jack London, la reciente adquirida Alaska va a formar parte de la Unión en algún momento, primero como territorio salvaje, ignoto e inexplorado, luego como figurante de locura con la fiebre de oro de Alaska, y eso nos había remitido a la quimera del oro y nos había mostrado a través de la magistral figura de Charlotte el vagabundo lo que significaba la miseria y la tristeza de ir a buscar oro en los hielos de Alaska. Y habíamos visto a Colmillo Blanco y al indio que moría porque era la ley de la vida que la manada y la tribu siguieran mientras él se quedaba atrás, como se habían quedado atrás sus ancestros en ese momento de la vida. Y Alaska forma parte del territorio. Con la máquina de escribir y el periodismo se crea el cuarto poder, y cómo a través de la guerra de los Estados Unidos en apoyo a la independencia cubana van a salir hacia el Caribe, y al salir hacia el Caribe empieza el destino manifiesto a llegar a los mares. Y se va desarrollando la idea de una armada, y esa idea de esa armada los va a llevar hasta Hawái, y Hawái quiere decir que ahí hay una salida por el Pacífico, y la salida por el Pacífico va a hacer que estos territorios entren a formar parte de la historia de un país con lo que no tiene nada que ver, pero donde van a quedar inmersos por esta expansión y este sentido del destino manifiesto, y cómo todo esto permitirá que en el siglo XX llegue Magarret allá con su copete. Mientras se expanden hacia el Pacífico y están en Hawái, en los mares del sur, un hombre frenético, obsesionado, enloquecido, tratará de matar a la gran ballena blanca, en la figura de Herman Melville, del capitán Ajak de Moby Dick, enloquecido, representado por Gregory Peck, tratando de arponear a esa ballena que le va ganando en esta adversa marcha contra el destino, el tiempo de los balleneros, que más adelante, cuando lleguen los ecologistas, será recordado como un tiempo no de aventura sino de barbarie. Pero en ese momento los mares del sur están siendo acechados por estos hombres frenéticos persiguiendo a las ballenas. Así se va creando en la literatura este mundo de las ballenas de Melville, y se va creando el mundo de Colmillo Blanco de Jack London, y se va creando el mundo del Mississippi, pero esas son literaturas regionales. Después es cuando van a surgir las literaturas nacionales, que era lo que estábamos viendo ya para completar una idea total, holística, ya cuando los tiempos de Steinbeck y las uvas de la ira. Entonces, estábamos viendo cómo el cuarto poder, el de Pulitzer y Hearst,
Van a crear los periódicos, las suscripciones, la llegada puerta a puerta, las noticias, cómo la noticia va a crear la realidad. Y cómo las separatas, los artículos culturales, la revista Motor, los chismes de farándula, cómo van a quitar y poner presidentes, cómo van a desarrollar un poder inmenso que en el siglo XX va a determinar de una manera total el curso de los acontecimientos de la historia a través del periodismo en sus formas, en todas sus formas, desde la aldea global, que nos dirá McLuhan, hasta el periodismo independiente que nos llevará a saber qué es lo que pasa realmente en Vietnam. Todo eso se va a hacer a partir del momento en que Hearst lleva a los periódicos a la vida cotidiana y Pulitzer lleva la ética al periodismo y nos hace caer en cuenta de los principios más fundamentales de una responsabilidad histórica tan grande como la que tiene la prensa en una sociedad, y en su nombre y por él se hizo el premio Pulitzer. Entonces estábamos viendo cómo ya está montado el cuarto poder a partir de la coyuntura de la guerra de independencia de Cuba, que de una vez por ahí derechito los hace tener territorio en Cuba, Puerto Rico, Filipinas, Alaska y Hawái. 1, 2, 3, ya están todos incorporados allá. Con la doctrina Monroe, América para los americanos, es decir, el colonialismo europeo que está vorazmente apoderándose de todo el planeta, no se puede meter en América porque esto ya quedó pactado. De esa manera, todo lo que está, porque Inglaterra le está dando la vuelta al mundo, Inglaterra se está volviendo vertiginosa. Inglaterra es la reina del siglo XIX. El siglo XIX va a ser un siglo británico. El siglo XX va a ser un siglo americano y soviético también, pero fundamentalmente americano. El hecho de que el siglo XX vaya a ser un siglo americano es por todas estas cosas que están pasando al mismo tiempo. Mientras todo esto sucede, Inglaterra reina. Inglaterra tiene todo el mundo. Entonces ellos necesitan que Inglaterra se mantenga en su expansión mundial lejos de ellos. Logran tener buenos migas con los ingleses para que les permitan recorrer todo el territorio del Canadá que necesitan recorrer para llegar a Alaska, porque acuérdense que Alaska está a un Canadá de distancia de los Estados Unidos y Canadá está en manos de los ingleses. Eso es otra historia que contaremos en su momento, qué es lo que pasa con este país del Canadá. Entonces, ya tienen en ese momento todos estos territorios, ya tienen la idea del destino manifiesto, que ellos, como portadores del progreso y como portadores de una cantidad de saltos tecnológicos increíbles, van a llevarlos al mundo entero y van a necesitar una armada. Y esa armada es la que los va a llevar al mar, al Pacífico y al Atlántico, y en el momento en que esa armada los vaya a llevar hacia los mares del sur, hacia el Pacífico y hacia el Caribe, y cuando el Atlántico y el Pacífico ya se hayan conectado en tierra por el ferrocarril, cuando la frontera del oeste ya se haya convertido en un territorio capaz de llegar a formar estados, y cuando todo el proyecto de país esté listo, la construcción del Canal de Panamá se va a convertir en un hecho crucial, en un plan fundamental para poder articular todo este proyecto que se está dando. Esto es un proyecto macro. Se va dando en pedazos. Cada uno de estos pedazos aparecería como un mundo aparte, y sobre todo, como lo hemos visto tan fragmentariamente en las películas, pues evidentemente uno no se imagina que todo está pasando al mismo tiempo y que va para alguna parte. Sí, va para alguna parte, va para la construcción de un Estado nacional. Entonces están montando todo esto, y ahí es cuando surge la idea de que muchas otras cosas se van a necesitar, por ejemplo el Canal de Panamá, o sea que el destino que va a llevar a la construcción del canal se va forjando en este momento. ¿Cómo empiezan a cuestionarse muchas de las, digamos, de las historias salvajes que se van haciendo? La teoría de la evolución en Estados Unidos se va a volver un debate gigantesco. Primero, porque la teoría de la evolución tiene un margen de azar, que es cuáles son las especies que se van a adaptar y cuáles son las que van a sobrevivir. No es que eso no lo sabemos, no hay un libreto. ¿Cómo así que no hay un libreto? Entonces Dios no tiene un plan. Entonces todo esto es azar. Pues problemonón enorme, porque como esto es un proyecto religioso,
y todo se ha hecho sobre la base de la palabra del Señor y de vivir en la fe, eso nunca se nos puede olvidar porque estos despertares religiosos forman cambios en la conciencia de una gran importancia. Entonces, ¿cómo así que Dios juega los dados? ¿Cómo así que aquí hay azar? ¿Cómo así que no hay un plan divino? Por eso la teoría de la evolución allá va a generar un problema muy grande. Cuando Spencer hace que la teoría de la evolución se aplique a la sociedad, y esto significa que el más avión gana, el más bravo, el más rudo y el más avión, un momentico, eso tiene unas implicaciones éticas atroces, porque justifica que el más bestia se quede con todo solo porque es más malo que el resto. Entonces, pilas ahí, quieto ahí las leyes antimonopolio, porque también el pragmatismo, como habíamos visto, surge como una reacción a que usted pueda montarla de lo que quiera y nadie se pare en su camino, que porque usted es el más fuerte. Entonces Rockefeller va a tener un dominio gigantesco y le van a poner las leyes antimonopolio porque de acuerdo con la teoría de la evolución, pues él sería el más fuerte, ¿no ve que quiere, puede y no le da miedo? Entonces la teoría de la evolución ahí siempre, hasta ahorita todavía va a ser un debate, porque es un debate ético y porque por el otro lado le va a dar una cantidad de aval a un montón de gente para que monte las historias que quiera, y por el otro lado va a justificar que el progreso se imponga sobre las naciones indias porque se va a considerar que el progreso es evolución y que esta gente va a traer el futuro y que las naciones indias representan la barbarie y las van a sacar del panorama y de la película así nomás. Entonces empiezan a darse todos estos cambios en la conciencia histórica y empieza a darse la idea de una nación. O sea, toda esta cantidad de cosas, los inventos del norte, la guerra de secesión, las del oeste, Alaska, Hawái, el ferrocarril, el telégrafo, la guerra de secesión, Custer, Lincoln, Emerson, Thoreau, cuestionando que los fines y los medios no son separables y que usted no puede hacer valer sus métodos simplemente porque tiene la fuerza para hacerlos, o hacer valer los medios más corrosivos y terribles simplemente porque considera que sus fines son tan enaltecedores y tan dignos de una moral superior que no importa de qué manera usted los haga valer. Thoreau va a decir ¡no! Y quitarle los territorios a México, no, puede que lo hagan, pero eso no es correcto, porque lo están haciendo simplemente porque disponen de la fuerza para lograrlo. No hay más razón ahí que la de la fuerza, y no estoy de acuerdo con eso, y Thoreau lanzará la desobediencia civil. Y frente a todo este mundo que se va tomando cada vez más los espacios de la libertad, Walt Whitman reaccionará invencible con su canto a mí mismo, diciendo que el derecho a exaltar la vida frente a una moral puritana, que es la que está detrás de todas las ideas de progreso también. Entonces todo esto se va forjando, las ideas de Whitman, las de Thoreau, la doctrina Monroe, el pragmatismo, la literatura, los monopolios, la teoría de la evolución, el cuarto poder. Todo va pasando al tiempo, hasta que y los emigrantes llegan en montones, hasta que finalmente, después de que todo esto se haya ensamblado como un gigantesco rompecabezas, cuyas piezas van ensamblándose y casando a medida que avanza el siglo XIX, y cuando ya termina, estamos listos para lanzarnos a la aventura del mundo. Entonces ya el plante que todo esto les va a dar a ellos hace que cuando aparezcan los albores del siguiente siglo, ellos tengan un punto de partida sumamente ventajoso porque ya han resuelto muchos problemas, muchísimos problemas. Entonces este caldero, el melting pot que llaman, ahora ya se va a volver un solo país. Y usted ya no va a ser sueco, y usted no va a ser alemán, ni irlandés, ni italiano, ni griego, ni turco, ni usted va a ser parte de una cosa que se va a llamar los Estados Unidos como país. Y los Estados Unidos van a entrar al siglo XX
habiendo resuelto muchas cosas, ya les digo, con la mayor cantidad de contradicciones posibles, con el destino de un pueblo que desaparecerá por la imposición del destino de otro, con un mundo que ya conocerá la luz eléctrica, con toda la cantidad de cosas que van sucediendo, van a entrar al siglo XX, pero van a tener unas condiciones muy buenas para entrar en un mundo que se va a definir a partir de la tecnología y de los grandes juegos de la geopolítica. En ese momento, ellos van a entrar al siglo XX, al principio, con una idea aislacionista. Ellos no se van a querer meter en la Primera Guerra Mundial, pero la historia los va a llevar allá por el hundimiento de Lusitania, y después, a medida que se meten en la Segunda Guerra Mundial, van a empezar a tener un papel protagónico totalmente definitivo en el siglo XX. ¿Qué significa que Estados Unidos entre al siglo XX? Significa que a partir de acá, y después de haber visto el conjunto tan importante de pensamiento, transformaciones, cambios, industrialización, máquinas de hierro, avances, leyes, filosofía, literatura, que significó el siglo XIX. Sin el siglo XIX no se entiende el XX, porque el siglo XIX es el que crea todos los grandes paradigmas, y el XX el que intenta realizarlos. En el siglo XIX también viene este terrible cuestionamiento, este terrible planteamiento de que la política, de que la violencia es la partera de la historia. Eso justificará una cantidad de hechos de una violencia enorme, pero también aparecerán las figuras como las de Thoreau, que dicen que los fines y los medios no son separables. Entonces, cuando llega el siglo XX y nuestro relato entre en ese punto, ¿qué significa el siglo XX? El siglo XX en Estados Unidos significa la Primera Guerra Mundial, la construcción del Canal de Panamá y después la Guerra Mundial. Significan los sindicatos, la formación de las centrales obreras, el 1 de mayo, la jornada de los 888 de Chicago para crear los derechos de los trabajadores. El siglo XX significa el crack del 29, la crisis del año 30 que produce un gigantesco colapso en la economía mundial a partir del momento en que cae la bolsa de Wall Street, y las imágenes de toda la gente saliendo de las granjas con una polvareda inmensa de tierra detrás buscando empleo en alguna parte, y el nuevo orden, el New Deal que hará el presidente Roosevelt para crear unas condiciones históricas viables para un pueblo que se ha enloquecido en su economía y ha vivido una tragedia tan grande, y la literatura de John Dos Passos y las historias de Fitzgerald, y va a implicar la entrada a la Segunda Guerra Mundial, va a implicar Pearl Harbor, la entrada de los Estados Unidos a lo que va a ser la guerra, la invasión de Normandía, el desembarco de Anzio, la parte en Italia, la guerra del Pacífico, el enfrentamiento con los japoneses, las 2 bombas atómicas, la guerra del terror nuclear, la conferencia de Yalta, la conferencia de Potsdam, la carrera espacial, el hombre en la luna, los movimientos de los años 60, la guerra del Vietnam, el hipismo, el movimiento para parar la guerra, las convenciones demócratas, los Kennedy como figura, las miniseries, la televisión, la gran cantidad de miniseries, las películas de Hollywood, el tiempo de los sueños, desde Clark Gable hasta todos los personajes que van a poblar el mundo de Hollywood. Todo esto va a implicar todo lo que va a ser el Superagente 86 y el terror nuclear y el mundo sobre el botón rojo y el tema con Moscú y el boicot de las Olimpiadas, la crisis de los rehenes, Irán, el fenómeno Norton. Va a implicar una cantidad de cosas que van a ir pasando, todos los acontecimientos vertiginosos, el mundo de los medios de comunicación de masas, el mundo de la geopolítica, la injerencia en América Latina, en los tiempos de la Guerra Fría y en los tiempos de la dictadura. Va a implicar una cantidad de cosas porque ellos van a ser, por las condiciones históricas en las que quedaron después de la Segunda Guerra Mundial, los que van a conducir, digamos, a plantear las líneas de hegemonía que van a producirse en el planeta
después de terminada la guerra. Todo eso es el siglo XX, va a ser el rock, va a ser Elvis Presley, y van a ser todos los personajes que van a ir poblando los profetas del rock, como Bob Dylan, los folk del rock, los folcloristas que van a crear la música de protesta, los trovadores que habían salido como Woodrow Gertie en los tiempos de las huelgas, el cine independiente, la mirada crítica, el periodismo independiente, las comunas, todos aquellos que van a cuestionar los valores de la sociedad una vez que esté establecida, en los automóviles, las cadenas de montaje, las grandes ensambladoras, la crisis industrial de las ensambladoras, el microchip, el computador, Bill Gates, Jobs, Microsoft, el iPod, todo eso es el siglo XX, todo eso. Y a eso es a lo que los estamos invitando en la segunda parte de esta etapa de la narración de la historia de los Estados Unidos. Pero primero había que entender en su conjunto el dinamismo frenético del siglo XIX. A partir de este momento del relato, la gente que vaya a nacer en ese territorio habrá nacido en un lugar que se llama los Estados Unidos, porque ya existen. Entonces lo que hemos hecho hasta ahora es crear una nación, ya está. Ahora esa nación se va a proyectar hacia la geopolítica y hacia la historia. Entonces, desde los espacios del siglo XIX, frenético y vertiginoso, desde los espacios del ferrocarril, de la luz eléctrica, del periódico, de las naciones indias, de la guerra de secesión, de los trenes de aire comprimido, de las grandes ciudades que se están formando, de los fuertes, del oeste, de las diligencias, de todo lo que sucedió en la teoría de la evolución, el pragmatismo en la filosofía, la literatura, todo lo que sucede en el siglo XIX, para llegar a crear una nación que de esa manera enfrente el cambio de siglo en la narración de Ana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez, y para ustedes feliz fin de semana. Mágicos, con el comienzo del progreso, todo eso va pasando. Por eso su filosofía, como estábamos viendo la vez pasada, no cree en las cosas eternas, porque la constante para ellos fue el cambio. Así que tienen que hacer filosofías y leyes que se adaptan a una sociedad eternamente cambiante, porque la mutación ha sido el sino de su desarrollo en la historia. Entonces nosotros estábamos viendo cómo a partir de una gigantesca migración, enorme migración, cómo habíamos empezado el siglo XIX contando cómo se fueron desbaratando las sociedades en Europa, y cómo al desbaratarse las sociedades en Europa, toda esa cantidad de gente fue llegando a América, cómo va empezando a surgir el mito de América, el sueño americano. Habíamos visto cómo sucumben los imperios, cómo están colapsando, cómo hay una cantidad de sociedades en la hambruna, cómo los irlandeses van a tener que llegar allá 4,5 millones de los 8 millones que eran por la hambruna de la patata, que va a desintegrar esa sociedad herida entre sus dolores, la manera como los dejaron morir, la falta de alternativa física para seguir existiendo allá, para que esta gente, cuando llegue el siglo XX, se pueda convertir en una potencia y termine teniendo un papel definitivo en los destinos de la historia de ese siglo en su conjunto, en su totalidad. Entonces, todo lo que nosotros hemos visto, todo en el último ciclo de programas, pasó en el siglo XIX. Es decir, en 100 años, a este país le pasaron tantas cosas que pasó de ser una serie de reinos, unos primeros estados con un concepto político de un estado de derecho, a convertirse en un país que ya despega el siglo XX en unas condiciones históricas buenísimas y que le va a permitir hacer unos desarrollos tecnológicos inimaginables, más allá de los que ya se habían producido. Será tan vertiginoso, tantas las transformaciones, lo completamente diferente que quedará este país cuando termine el siglo, que es importante retomar para entender la importancia de lo que ellos van a tener en el siglo XX,
todo lo que pasó en el siglo XIX, con sus pasiones, con sus contradicciones, con sus utopías, con sus exterminios, con la muerte de los mundos. La vez pasada estábamos viendo cómo todo ese proceso de conformación de una nación va a conducir a una filosofía, que es la filosofía del pragmatismo. Y cómo esa filosofía del pragmatismo es la que va a dar el estado mental para que esta gente se proyecte hacia el siglo que viene. Con esto, con la mitología del oeste y con todo lo que estábamos viendo, ya tenemos una nación. Ya estaremos listos para enfrentar el siglo XX. Como es tan importante el papel que este país va a desempeñar durante el siglo XX, es fundamental que entendamos qué fue lo que pasó en el conjunto del siglo XIX, porque es en el siglo XIX donde se forjan las condiciones históricas. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 245-9706, 245-9706, o escribir a los emails diauribe@hotmail.com, diauribe@hotmail.com, o a la página web www.diana-uribe.com. Hoy vamos a ver cómo termina todo el siglo XIX y queda lista una nación para enfrentar el siglo XX. Va a ser que los más convencidos de los irlandeses tengan que salir en barcos simplemente para encontrar un mañana, y cómo van llegando a América, primero los irlandeses en grandes oleadas, y con ellos gente de todas las naciones de Europa, desde alemanes, suecos, italianos, todo el mundo. Europa se desocupa porque sus conflictos la hacen invivible en el siglo XIX, y todo este combo va llegando a América. I am a true-born Irishman. I'd never deny what I am. I was born in North Cork by the Limerick tip line, but it's now far away, here I stand. Hooray, me boys, hooray. No more do I wish for to roam. Con los emigrantes estamos viendo que se van creando una gran cantidad de necesidades, una enorme cantidad de necesidades, porque es que esto es una marea, o sea, es una cantidad de gente. Estábamos hablando de millones, tantos como estrellas, dijimos en un momento dado, tantos como estrellas. Y habíamos visto que estos emigrantes llegaban al norte, y que al llegar al norte